Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook del Valiviches y por mi canal de YouTube, el Hijo de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Bueno, hermano, que el Señor mi Dios me permita hablar en esta hora toda su palabra, toda su verdad, todo su evangelio, para que Él reciba la gloria en Cristo Jesús, para que el único glorificado en esta hora sea Él y el único conocido en esta hora sea Él y el único que se lleve toda la gloria sea Él. Se lo pido todo por mi Dios de Israel, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ayer vimos, resumiendo un poco lo que vimos ayer, vimos la elección de los apóstoles y vimos varias cosas. Por ejemplo, que muchos ahora en estos días, muchos utilizan la palabra apóstol como si un apóstol fuera alguien super, hiper, mega, ultra espiritual. Pero no, un apóstol no es eso. Un apóstol es un siervo. La palabra apóstol significa enviado, hermano. Así que tú y yo somos también, en cierta manera, en el sentido general de la palabra, tú y yo somos apóstoles de Jesucristo, porque tú y yo fuimos enviados a predicar el evangelio. Amén. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, vemos gente que utiliza esta palabra apóstol para engañar a muchos. ¿Quiénes son los muchos que se dejan engañar? Los que no leen la Escritura, los que se conforman con lo que está diciendo las personas desde los púlpitos. Esos son los que son engañados. Porque entonces idolatran a esa persona, es decir, no se pueden meter con esos apóstoles porque son intocables, porque son los ungidos. Entonces eso es una artimaña que el enemigo ha utilizado para tener a la iglesia cautiva, hermano, para tener a las personas cautivas, enseñándolos por gente que no son verdaderos apóstoles. Los apóstoles son siervos, hermanos, de Cristo, humildes siervos. Yo les comenté ayer que en Roma los apóstoles eran los soldados de más bajo rango. ¿Y qué se cargaban ellos? Bueno, de llevar los mensajes entre la línea de fuego, es decir, cuando había guerra, llamaban los apóstoles para que fueran a entregar los mensajes en medio de la guerra, en medio del caos. Ellos llevaban el mensaje. Amén. Bueno, lo mismo hacemos nosotros ahora. Nosotros llevamos la palabra de Dios en medio de este mundo perverso, en medio de este mundo caído, en medio de este mundo que no nos quiere. Por eso yo les digo, en general, nosotros podemos ser llamados apóstoles, porque somos enviados por el Señor a predicar el evangelio. Amén. Lo que pasa es que muchos se han aprovechado de que hay personas ignorantes que se creen cualquier cuento y a cualquier persona que se hace llamar apóstol le creen y los engañan. Y esto no es ahora. En la antigüedad también habían personas que se pasan por apóstoles. En la carta de Apocalipsis, la iglesia de los Efesios, una de las cosas que elogia a mi Señor Jesús a esta iglesia es que le dice y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahorita, hermano, hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los que son una cuerda de mentirosos. Los apóstoles son los apóstoles de Cordero. El último apóstol fue Pablo, ya no hay más apóstoles. Ok, quiero dejar eso claro, amén. También dijimos ayer, con respecto a la elección, que fue incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue porque Dios vio que Pedro lo iba a aceptar y que Pedro era muy bueno y que Pedro era muy sabio. No. Eso no tiene nada que ver. Si Dios hubiera escogido a los apóstoles de su Cordero por obra, hubiera escogido a gente mejor. No a 4 pecadores, a un recaudador de impuestos, a un incrédulo, Tomás. No. Hubiera escogido a gente mejor. Pero Dios no escogió movido por las obras que ellos iban a hacer. Dios escogió a los apóstoles de Cordero por el puro afecto de su voluntad, por su amor eterno, porque Él los amó desde antes de la fundación del mundo y los predestinó a ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, no por algo que ellos hayan hecho bueno. Ahí tenemos el caso de Pedro, que fue el apóstol que más se equivocó, que más metió la pata. ¿Por qué? Porque era un apóstol muy impulsivo, se dejaba guiar mucho por sus emociones. Por ende, se equivocó bastante, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Pedro era apóstol. ¿Amén? Lo que yo le quiero decir con esto no es que esté criticando a Pedro porque se equivocó o no, sino que si mi Dios hubiera escogido a alguien por sus obras, hubiera escogido a alguien mucho mejor que a los que él escogió. Pero él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso fue lo que escogió él. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que es. Él escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Él escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Él escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces la elección de los apóstoles fue por gracia. No fue que ellos eran hombres super, hiper, mega, ultra, h espirituales. No. Nada que ver. Pedro era un simple pecador, al igual que tres más de los apóstoles, Andrés, Juan, eran simples pecadores. Amén. Entonces la elección de Dios no es por obra, sino es por gracia, hermano. Así como tú y yo en estos momentos estamos en Cristo, por la gracia de Dios fuimos escogidos por Dios para ser adoptados en Cristo como hijos suyos. Asimismo, los apóstoles fueron escogidos por la pura gracia del Señor, por su puro amor eterno, con que los había amado en Cristo, por el puro afecto de su voluntad. Amén. No es que Pedro era una persona súper espiritual y Juan también, y por eso yo lo escogí. No. Ellos eran pecadores al igual que tú y yo. Ellos estaban tan perdidos como lo estábamos tú y yo antes de Cristo. Amén. Quiero dejar eso claro y no se dejen engañar por las personas que dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Los únicos apóstoles en lo que ustedes tienen que creer son los apóstoles de Cordero. No en estos que están saliendo ahorita, que salen como pan caliente, que se reproducen y salen muchos apóstoles de hoy en día. Esos son apóstoles fraudulentos. Amén. Gloria a Dios. Alabado a Dios. Entonces vamos ahora sí a comentar con la palabra de hoy, ¿verdad? Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, lo pueden hallar el video completo. ¿Amén? Vamos a estar ahora en Lucas 6, del 20 al
36. Vamos a estar con esos 16 versículos, si Dios quiere y me lo permite. Vamos a tratar de hacerlo rápido pero entendible por cuestiones de tiempo. Ustedes saben que yo me demoro mucho a veces explicando, entonces bueno, en nombre de eso, vamos a leer primero los versículos del 20 al 26 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo explicamos y después pasamos a la otra parte de la enseñanza. ¿Amén? Versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malos por causa del Hijo del Hombre. Amén. Gozaos aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Ok, Lucas aquí lo que hace es que recoge algunos de los dichos de mi Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿ok? Y recoge también algunos de los ay de mi Señor Jesús, ¿ok? Entonces eso es lo que hace Lucas. Lucas recoge algunos de los dichos de mi Señor en el Sermón del Monte y algunos de los ay, ¿ok? Que mi Señor Jesús dijo, amén. Como siempre vamos a ir leyendo y que el Espíritu Santo me ayude y bueno, que seamos todos edificados y que Dios les lleve la gloria, amén. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjense bien. Bienaventurados los pobres. Eso se lo dijo alzando los ojos hacia sus discípulos y dijo: bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de Dios, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, la Reina Valera no es muy explícita. Hay traducciones que son más específicas y dicen claramente que son los pobres de espíritu. ¿Okay? ¿Quién es una persona o cómo se ve una persona pobre de espíritu? Bueno, las personas pobres de espíritu somos las que reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Somos las que reconocemos que estamos en bancarrota espiritual. Somos las que reconocemos que con nuestra propia fuerza no podemos salvarnos a nosotros mismos, que dependemos única y exclusivamente de la bondad, de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. Eso es una persona pobre de espíritu. Alguien que reconoce que espiritualmente hablando, fuera de Dios está mal. Que espiritualmente hablando, fuera de Dios está muerto. Que espiritualmente hablando, fuera de Dios no hay vida en él. Esa es la persona. Esa es la persona pobre de espíritu. Amén. Como el leproso, por ejemplo, que llegó y se arrodilló ante mi Señor Jesús y le dijo: Señor,
si quieres puedes limpiarme, le rogó. Eso es una persona pobre de espíritu, porque ella reconoce, porque ella porque reconoció que no podía sanarse a sí mismo, que en él no había la fuerza, que él era un pobre pecador que necesitaba la misericordia de Dios. Esas son las personas pobres de espíritu, las que reconocen su pecaminosidad, las que reconocen que están mal con Dios y que si no fuera por el amor de Dios y por su misericordia, quizás a dónde estaría él ahora. Esas son las personas pobres de espíritu, como tenemos el caso del hombre, del leproso que limpió mi Señor Jesús, por ejemplo, que llegó rogándole, le rogó, se la arrodilló y le rogó: Señor, si quieres puedes limpiarme, reconociendo primero que Jesús era soberano, reconociendo que era su Señor y reconociendo que en él estaba el poder para hacerlo, y reconociendo que en él mismo no había forma de que él se pudiera salvar, reconociendo su necesidad y su falta de Dios. Amén. Por otro lado, ya vimos que es una persona pobre de espíritu. Por otro lado, vamos a ver una persona que no es pobre de espíritu. Los fariseos, hijos del diablo, por cierto, no eran pobres de espíritu, o no se consideraban ellos pobres de espíritu, porque ellos creían que estaban bien con Dios. Ellos decían: nosotros estamos sobrados, somos descendientes de Abraham y seguidores de Moisés. Nosotros lo que estamos es sobrados. Nosotros estamos bajo el pacto de la ley. Estamos sobrados. Eso no es una persona pobre de espíritu, sino una persona que es rica de espíritu. No es una persona humilde, es una persona soberbia. Ahí ven la diferencia. El que es pobre de espíritu se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, como lo hizo el leproso que sanó mi Señor Jesús. Y el que se cree que es rico espiritualmente, dice como los fariseos. Como dijo el fariseo en la parábola que contó mi Señor Jesús: Señor, qué bueno que yo no soy como este hombre. Yo diezmo 2 veces a la semana y cumplo la ley y tal y cual. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Que el pobre de espíritu, que reconoció que era pecador, salió justificado antes que el que se estaba justificando a sí mismo, antes que el fariseo, que lo que hizo fue que se justificó a sí mismo. Entonces, de los pobres de espíritu es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los pobres de espíritu precisamente somos los que buscamos a Dios, somos los que procuramos acercarnos a Dios, somos los que reconocemos la necesidad de que Dios nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Somos los que reconocemos que fuera de Dios nada podemos hacer, y sin Cristo nada podemos hacer. Por eso es que de nosotros es el reino de Dios, porque nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios. Nosotros sabemos que fuera de Él nada podemos hacer, y cuando digo nada, es nada bueno podemos hacer. Amén. Entonces, por eso los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, son pobres espiritualmente hablando, porque todos reconocemos esa necesidad, esa dependencia que tenemos de nuestro Padre Celestial, y sabemos que si Él no está con nosotros, nada podemos hacer. Amén. Nada genuinamente bueno. Amén. Gloria a Dios. Así que estos pobres de espíritu se
se cumple en los hijos de Dios. Amén. Podemos ver esa pobreza espiritual de la que habla aquí hasta en el mismo Señor Jesús, como Él le ora al Padre y le dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Jesús reconocía que Él, estando aquí en la tierra, dependía de la misericordia del Padre, dependía de la fortaleza del Padre, dependía del Padre para todo. Él lo reconocía. Amén. Él estaba completamente sujeto o sometido a la voluntad del Padre. Mi Señor Jesús era pobre de espíritu. También Él nos dio ejemplo de eso. Ejemplo que debemos imitar. Ejemplo que todos los hijos de Dios debemos imitar. Amén. Otra bienaventuranza que el apóstol o que el investigador Lucas saca de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Mira, hermano, en esta vida terrenal, muchas veces uno no entiende ciertas cosas. No recuerdo perdón, no recuerdo muy bien el nombre del personaje bíblico, creo que era Asaf. Asaf estaba mal porque él veía que los malos prosperaban y veía que los buenos pasaban calamidad. O sea, que los malos prosperaban y veía que los fieles a Dios pasaban calamidad. Entonces, eso es algo que hoy en día uno puede ver. Hoy en día uno puede ver a un ateo, por ejemplo, para decirlo así, alguien que no cree en Dios y que tiene casa, carro, familia, y puede encontrar uno hoy en día a siervos de Dios que son siervos fieles, pero que no tienen casa propia, que viven alquilados, bueno, en fin. Y uno podría decir: bueno, pero esto no es justo. O bueno, pero ¿cómo es que ese hombre que es matón, le estoy dando un puro ejemplo para que me entiendan, le va tan bien? Y uno que se la pasa orando, ayuna, va a la iglesia, le va tan mal. Bueno, la respuesta es, hermano, que Dios es justo, y lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Aunque ustedes vean que los malos prosperan, no se preocupen por eso. Los malos van a desaparecer como la flor de la hierba. Los malos un día van a estar en lo más alto y al otro día van a estar en el Seol y nunca se van a acordar más de ellos. Entonces fíjense lo que dice aquí: bienaventurados seréis los hombres, versículo 21, bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloran, porque reiréis. ¿Ok? Aunque un hijo de Dios, aunque un siervo de Dios, aquí pase la de Caín, es decir, en esta tierra, le vaya muy mal, hermano. Si él es fiel en lo poco, como dice la Escritura, el Señor en lo mucho lo pondrá. Aunque el siervo de Dios, por ejemplo, el apóstol Pablo pasó hambre, lo metieron preso 3 veces, naufragó otras 3 veces, en fin, todos conocemos la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque él haya pasado por todo eso, como él fue fiel en lo poco, en lo mucho, Dios lo pondrá en su reino, amén. Cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra. Entonces, no tenemos que envidiar la abundancia del rico, por así decirlo, o del famoso,
o del poderoso aquí en la tierra, porque todas estas cosas, la riqueza, la fama, el poder, van a pasar. Por muy rico que sea ese hombre, o por muy famoso, por muy poderoso, ese hombre va a morir tarde o temprano y va a tener que darle cuentas a Dios, y allí Dios le va a dar su paga. Para ilustrar un poco mejor esto, para que me entiendan el punto, recordemos la historia de Rico y Lázaro, que la vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas más adelante, si Dios me lo permite. El rico hacía banquetes espléndidos en su casa. El pobre Lázaro estaba en la inmunda. O sea, en la inmunda quiero decir, en la peor situación que una persona pudiera estar. Algo parecido a lo de Job. O sea, tenía una lepra de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y de paso los perros le lambiaban la llaga. Entonces el rico no le quiso dar ni siquiera un poco de lo que había en su mesa. Ellos los dos murieron casi al tiempo. Y bueno, resulta que Lázaro fue consolado en el seno de Abraham, a donde iban las personas cuando morían en el Antiguo Testamento, las personas fieles a Dios. O sea, estaban en el reposo del Señor. Y vemos que el hombre rico estaba en el infierno. Entonces ahí se va a cumplir esto. Los que tienen mucha comida, los que se sacian aquí en la tierra mucho, entonces ellos van a padecer hambre en el siglo venidero, cuando Dios los juzgue y los mande para el infierno. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Cada uno va a recoger de lo que uno siembra. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Amén. Entonces dice: bienaventurado que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque leeréis. Claro, bienaventurados los que tenéis hambre. ¿Por qué? Porque así como Lázaro tuvo hambre, ¿verdad? Pero cuando estuvo en el reino de los cielos, pero cuando el ángeles lo llevaron al seno de Abraham, él no volvió a tener hambre, ¿verdad? Porque en el reino de los cielos no hay hambre, hermano, ni enfermedades, ni sufrimiento, amén. Entonces a eso se refiere. Aunque nosotros ahorita tengamos hambre, Dios suplirá, pero recordemos, hermanos, que esta hambre que podemos pasar aquí en la tierra es temporal, como la hambre que pasó Pablo, por ejemplo. Es temporal, hermano, pero ahora está Pablo está donde, en presencia de Dios, y ya no volverá a tener hambre. Entonces, bienaventurados los que habemos tenido hambre, los que tuvieron hambre como Pablo, porque seremos saciados por Dios, por el pan de vida, hermano, y no volveremos a tener hambre. Así que no tenemos por qué tener envidia de los ricos que comen y engordan, porque ellos están comiendo y engordando para el día de la matanza, hermano. No importa que padezcamos hambre, porque sabemos que nuestro galardón está en los cielos, porque sabemos que la recompensa viene del Señor, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de su obra. Entonces no importa, vamos a ser bienaventurados, porque Dios va a saciar plenamente y para siempre esa hambre con el pan de vida que es Cristo Jesús, y nunca más tendremos hambre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienaventurados los que lloráis, porque leeréis. Claro, hermano. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que pasó por muchas tribulaciones, fue un hombre que pasó por mucha persecución, fue un hombre que aguantó muchas humillaciones. El apóstol Pablo
no vivía bendecido, prosperado y en victoria. El apóstol Pablo vivía de sufrimiento en sufrimiento. Y él lo dijo: es necesario a través de mucho sufrimiento entrar en el reino de los cielos. Entonces no importa, hermano, si nosotros tenemos que sufrir en esta vida a causa de Cristo, somos bienaventurados porque reiremos, porque seremos consolados, porque Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda consolación, porque nuestro Dios, el Dios de Israel, es el Dios de gozo, y Él va a transformar nuestro lamento en baile, como dice la alabanza, ¿verdad? Como dice la Escritura también. Él va a transformar ese sufrimiento en alegría, en gozo eterno, y nunca más nos vamos a acordar de ellos, hermano. Porque recordemos que nuestro galardón es celestial. Recordemos que nuestra verdadera patria está en los cielos. Y allí es que vamos a recibir todas estas cosas. Nuestro llanto se va a transformar en alegría, en gozo verdadero cuando estemos por la eternidad con el Señor. Ya no vamos a derramar más lágrimas. Porque el Cordero que nos va a pastorear va a enjugar nuestros ojos, y todas las lágrimas van a ser quitadas de ellos, y del llanto no va a quedar ni el recuerdo, hermano. Y vamos a tener gozo eterno, vida eterna. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así que bueno, si ahorita estás sufriendo mucho, recuerda que el sufrimiento que tú tienes aquí es pasajero. Y que todas las cosas a los que ama a Dios le obran para bien. El sufrimiento que pasó el apóstol Pablo le obró para bien porque formó su carácter, porque fortaleció su fe y porque le enseñó a depender del Señor. Pero ahora el apóstol Pablo es consolado por el Señor. Ahora el apóstol Pablo no se acuerda más de su sufrimiento, sino que está en el gozo. Perdón, hermano. Sino que está en el gozo porque está en presencia de su Señor. Y ese sufrimiento que él pasó, él no lo va a recordar jamás. Amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Que el Señor mi Dios me ayude a seguir predicando. Amén. Amén. Bienaventurado, versículo 22, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Fíjense bien esta bienaventuranza, hermanos. Es muy importante esta bienaventuranza. Fíjense bien. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurado, o sea, doblemente dichoso, hermanos. Si nosotros tenemos que sufrir en esta vida, hermanos, que sea por la verdad del Evangelio, que sea por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos que sufrir en esta vida terrenal, que sea por el reino de nuestro Padre Celestial, porque así seremos bienaventurados, doblemente dichosos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que así padecieron los verdaderos profetas de Dios. Todos los verdaderos profetas de Dios del Antiguo Testamento pasaron tribulaciones, fueron vituperados, fueron rechazados por su pueblo, fueron aborrecidos por causa del mensaje de verdad que traían de parte del Señor su Dios. Así mismo le pasó a los apóstoles. Fueron rechazados, fueron aborrecidos por el mismo pueblo de Israel. Y el Señor Jesús se lo dijo. Recuerden que si a mí me ha aborrecido, recuerden, cuando los aborrezca a ustedes, recuerden que a mí me ha aborrecido primero. O sea, nosotros somos dichosos, hermanos, de que nos traten como trataron a mi Señor Jesús. Porque si nos tratan así, es porque somos de Cristo, es porque defendemos la verdad, es porque defendemos
el verdadero evangelio. Por eso la gente del mundo no los quiere y nos trata mal. Y dice mentiras sobre nosotros, intentando para desacreditarnos. Pero bienaventurados somos cuando tengamos parte en los padecimientos de Cristo, hermano, porque fíjense bien, hay algo importante, que es que la palabra dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero hay la parte que la iglesia de la prosperidad no menciona mucho. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Entonces, es una bendición, es un gozo, es una bienaventuranza. Somos dichosos cuando tenemos parte en los sufrimientos de Cristo, porque también vamos a tener parte en su gloria venidera, cuando Él se manifieste en gloria. Nosotros seremos manifestados en gloria juntamente con Él. Amén. Entonces, fíjense que dice: y deseche vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque hay aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Fíjense bien, alegraos. Cuando pase eso, cuando ustedes lo traten mal, cuando ustedes los aborrezcan, cuando ustedes los desechen, cuando ustedes los humillen por causa del Evangelio, cuando digan mentiras en su contra, cuando digan cosas malas en su contra, mintiendo, alégrense, hermanos, alégrense, alegrémonos, porque así mismo hicieron los padres de estos perversos con los profetas. Pero ¿a dónde están los profetas de Dios? En la presencia de Dios, en el gozo del Señor, en presencia de Dios. ¿Dónde va a estar el cristiano que fue aborrecido, que fue vituperado, que fue perseguido, que fue desechado? ¿Dónde va a estar, hermano? ¿Dónde está su Señor? En los cielos. Por eso la palabra dice, hermano, que nos gocemos, que sepamos que somos bienaventurados cuando somos tratados por el mundo como fue tratado nuestro Señor, porque somos de Cristo. Y si seguimos a un Cristo que fue desechado, que fue aborrecido, que fue humillado, y nosotros y el mundo no trata igual por Cristo, somos bienaventurados, amén. Porque así hicieron con los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas, ¿dónde están? En la gloria del Señor, amén. Fíjense bien. Mas hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Claro, el consuelo del rico, ¿cuál es? Su riqueza. Al rico lo consuela su riqueza. Al rico lo consuela que no tiene falta de comida porque tiene riqueza. Al rico lo consuela su riqueza. Pero las riquezas del rico se van a acabar. O si no se acaba en este mundo, cuando se muera, igual no se va a llevar la riqueza. Entonces va a tener que rendir cuentas a Dios, y allí es que Él va a recibir lo que se merece, amén. Y el consuelo, Él lo tuvo aquí, así que Dios no lo va a consolar allá. Dios le va a dar lo que Él se merece, amén. Gloria a Dios. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora leís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Los que ahora no tienen ninguna necesidad, los ricos que andan siempre de fiesta en fiesta y no tienen necesidad aparentemente de ningún bien, ¿verdad? Ellos van a llorar, hermano, ellos van a tener hambre, porque cuando ellos mueran, entonces en el infierno ellos van a tener hambre y ellos
van a gemir y ahí va a venir el crujir de dientes y el lloro eterno. Por eso es que dice ay. Y este ay, hermanos, es sinónimo de castigo, de juicio. Ay. Cuando encuentres un ay en la palabra, es sinónimo de castigo, de juicio. O mejor dicho, es castigo y juicio. Los hay. Entonces él le dice, ay a los que estén saciados, a los que se sientan muy cómodos en este mundo, a los que rían mucho, porque en el día del juicio van a llorar, porque en el día del juicio van a tener hambre cuando estén en el infierno. Entonces cuidado, hermano, cuidado con acostumbrarse mucho. O tú que me escuchas, cuidado con acostumbrarse mucho a la buena vida aquí en la tierra y olvidarte del Señor tu Dios y pensar no hay Dios, como dice el necio en su corazón. Tengamos o no tengamos, clamemos a Dios, reconozcámoslo como nuestro Señor y Salvador, y así evitaremos el castigo y la ira de Dios. Porque ¿qué pasa con el rico y con el que está saciado y con el que siempre ríe? Que como está bien, aparentemente, él no se acuerda de Dios. Porque su Dios es el dinero y él no necesita a Dios para nada. Entonces no levanta la cabeza al cielo para pedir nada. Entonces, por eso Jesús dice, ay de los que están saciados, ay de los que se sienten muy felices aquí en la tierra. Porque esa no sé si te dice así, pero voy a decir, saciedad temporal se va a convertir en hambre cuando estén en el infierno. Y esa risa y ese poco de fiesta que ellos tenían, y bueno, se va a convertir en llanto y en crujir de dientes. Amén. Por eso mi Señor le dice ay. Por eso, hermano, el peligro del dinero y el peligro de tener su corazón aquí en la tierra, de estar satisfecho con lo que se tiene aquí en la tierra. Amén, hermano. Por eso guardémonos de esos ay, reconociendo al Señor nuestro Dios, sea cual sea el caso, seamos pobres o seamos ricos. Reconozcamos como Job, era muy rico, pero reconozcamos al Señor nuestro Dios. Y si somos pobres, también reconozcamos al Señor nuestro Dios, reconozcamos que en Él solamente hay salvación y vida eterna, amén, que solamente dependemos de Él, amén, sea cual sea el caso, seamos pobres de espíritu, amén, para que evitemos estos terribles y dolorosos ay, para que evitemos que para que evitemos que la prosperidad que tengamos aquí no sea transformada en miseria y sufrimiento en el siglo venidero. Amén. Gloria a Dios. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Otro hay, otro alerta, otro peligro, otro juicio, otro castigo. Ay de vosotros cuando hablen bien de ustedes. Y hermano, esto lo podemos ver hoy en día, por lo menos los falsos apóstoles, que todo el mundo, no, el ungido de Dios y no lo pueden tocar, y todo el mundo los quiere y los aman porque predican otro evangelio, porque no predican contra el pecado, porque lo que predican es pura prosperidad, porque lo que predican es puro materialismo, porque lo que predican es puro inclusión, porque lo que predican. Entonces, como ellos predican lo que la gente quiere oír, ellos no tienen problema con nadie, ellos predican para que todo el mundo lo quiera. Amén. Pero dice Pablo, si yo fuera amado por los hombres, o si yo le cayera bien a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso. Fíjense bien que
cuando eso pasa, cuando hay una persona que habla muy bien de él y que toda la gente dice, no, este es un siervo de Dios, un ungido de Dios, un profeta de Dios, este hombre si tienen... Hermano, cuidado con ese tipo de situación. O sea, porque recordemos, hermanos, que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no tenemos que tratar de que el hombre hable bien de nosotros. Nosotros tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios para que Dios sea el que nos exalte. Cuando un hombre, llámese apóstol, pastor, es muy exaltado por personas que no son cristianas, dicen, no, ese hombre es bueno, porque mira, no habla de nadie, él motiva, él hace nueva profecía, él predica bien, ora bien, hermano, ahí hay un peligro, ahí hay un cuidado con querer ser famoso en esta tierra. Cuidado con querer ser reconocido en esta tierra. Cuidado con que la popularidad no se le suba a la cabeza, hermano. Porque así hizo el pueblo de Israel con los falsos profetas. Es decir, venía un falso profeta y a eso ellos recibían y a eso ellos creían. Pero venía un profeta de Dios y a eso ellos rechazaban, como mi mismo Señor Jesús lo dijo. A mí, que no vengo hablando de mí mismo, a mí no me creéis, pero otro que viene hablando de sí mismo, a eso le creéis. Entonces, cuidado, hermano, con creer que como todo el mundo los quiere, significa que Dios los quiere. Cuidado con ese engaño, con esa mala autopercepción, con esa mala percepción, ¿verdad? Porque que todo el mundo los apoye, que el mundo los ame, no es precisamente algo bueno, porque el mundo ama lo suyo. Sí, hermano. Sí. Hermano, si tú eres de Cristo, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a vituperar, el mundo va a decir mentiras, va a decir toda clase de males contra ti mintiendo. Pero si tú eres de Cristo, eso va a pasar. Porque como hicieron con el maestro, van a ser con los discípulos. Como hicieron con el amo, van a ser con los siervos. Pero si tú eres del mundo, el mundo va a estar bien contigo, hermano. El mundo, si tú cada vez eres del mundo, tú no vas a tener problemas con los que son del mundo. Porque son, como decimos aquí en Venezuela, uña y mugre, porque son de lo mismo, pues. Entonces ese es el peligro. Agradar mucho al mundo puede significar que la persona sigue siendo del mundo. Y la bendición de no agradar al mundo, de que el mundo te aborrezca, significa, sin duda, es que tú eres un hijo de Dios. Solamente tenemos que ver la vida de los profetas y la vida de los apóstoles después de ellos, para saber que el mundo aborreció a todo aquel que Dios envió, el mundo lo aborreció, incluyendo su amado y unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y solamente tenemos que ver que los que son del mundo son amados por los que son del mundo. Cuando ustedes ven un profeta o un apóstol que hasta los inconversos lo quieren, es porque ese profeta y ese apóstol no habla la verdadera palabra de Dios. Entonces hasta los inconversos lo quieren. Y el mundo no quiere a los que son de Dios, el mundo quiere a los que son del mundo. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado con la fama. Hay que tener cuidado con las riquezas en este mundo, porque nos pueden hacer pensar cosas de nosotros mismos que no son verdad. El que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Amén, gloria a Dios. Es preferible ser humillado y desechado por el mundo y maltratado por el mundo
es bienaventurado. ¿Por qué? Porque somos amados por Dios. Si el mundo nos aborrece, significa que Dios nos ama. Pero si el mundo nos ama, cuidado, hermano, porque si el mundo te ama, posiblemente es porque eres del mundo y no eres de Dios. Amén, gloria a Dios. Ay, fíjense bien, versículo 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así, cuando hablen de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Fíjense bien lo peligroso que es caerle bien al mundo. Y eso es el error de muchos falsos profetas hoy en día, que predican para caerle bien a todo el mundo. Ese es el falso, ese es el peligro, hermano. Porque si le caemos bien al mundo, significa que somos del mundo. Si somos rechazados del mundo, significa que somos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo dije que lo iba a hacer hasta el 26, pero creo que me voy a demorar mucho. Yo creo mejor, hermanos, discúlpenme, siempre a veces me pasa, pero bueno, gloria a Dios. Yo creo que mejor lo dejamos hasta el 26 y el día de mañana, si Dios quiere y me lo permite, continúo desde el 27 al 36. Sí, porque en verdad no vi bien y son bastantes versículos y no quiero extenderme sobremanera, ¿ok? Entonces, bueno, discúlpeme, esa siempre me pasa que, bueno, tal vez pensé que podía ir más rápido y bueno, pero gloria a Dios, porque Él hace como Él quiere. Amén. Entonces, bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Mañana, si Dios quiere y me lo permite, y así el Señor lo quiere, estaremos viendo del 27 al 36. Amén. Y bueno, como un resumen o como una conclusión, concluimos que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, somos bienaventurados. Concluimos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos sobran para bien. Pero también concluimos que si el mundo nos ama, podemos estar en grave peligro. Hermano, si el mundo te ama, si los que no son de Dios te aman, puedes estar en serio peligro, porque el mundo, como les digo, los del mundo aman a los del mundo. ¿Por qué los del mundo, por ejemplo, por qué lo del LGBTQ+ no tienen pleito ni problemas con los del mundo? Porque los del mundo aceptan su cosmovisión, ¿verdad? ¿Con quién tienen problemas ese tipo de gente? O esa gente, mejor dicho. Con los cristianos, porque tenemos una cosmovisión contraria. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es el problema. Si tú te llevas bien con el mundo, si tú estás acorde a los pensamientos de este mundo, posiblemente, hermanos, estás en problemas y tú no lo sabías, hermano y amigo. Los hijos de Dios somos rechazados por el mundo, somos maltratados, somos vituperados y somos calumniados. Pero precisamente ahí está la bendición. ¿Por qué? Porque así mismo hicieron con nuestro Señor y Salvador. Porque así hicieron con los profetas antes de Él. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Qué dice? Que somos herederos y coherederos de Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Es decir, si yo, por causa de Cristo, padezco lo mismo que Cristo, ¿a dónde crees que voy yo? Al cielo, hermano. Al cielo. Porque yo estoy padeciendo por mi Señor. Y en este caso, mi galardón, como dice la palabra, es grande en el reino de los cielos. Porque así mismo padecieron los profetas
que fueron enviados por Dios, amén. Pero si yo me siento muy cómodo en este mundo y la gente habla maravillas de mí, y incluida la gente del mundo, no, este sí es un verdadero apóstol, porque mira, motiva a la gente y no lo condena, y yo quiero, a mí me cae bien porque ese apóstol no condena a nadie y habla de pura prosperidad y tal. Ay, hermano, cuidado con estar agradando al mundo, pero estar haciendo lo malo delante de Dios. Mucho cuidado, hermanos y amigos. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. En la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, en la paz de Yahvé de los ejércitos y la gracia de mi Señor Jesucristo, sea con todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo guarde, y discúlpenme por no hacer el video hasta donde dije que lo iba a hacer, por cuestión de tiempo. Pensé que lo iba a hacer más rápido, pero bueno, gloria a Dios. Mañana, si Dios quiere me lo permite, como ya les dije, continuaremos del 27 al 36. Dios me lo bendiga mucho y me lo guarde. Que el Señor esté con ustedes hoy, mañana y siempre, para la gloria de Dios Padre y Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga mucho. Amén y amén.